Señor Anaya, la seguridad de millones no es un terreno para florituras verbales ni un escenario para brillar individualmente. Es un compromiso que cargamos con la seriedad de la vida misma. La voz de Omar Arfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, llenó el estudio con un tono grave, sin adornos, cortando el ambiente con la precisión de una navaja. Ricardo Anaya Cortés, enfundado en un traje impecable que parecía reflejar su estudiada compostura, asintió con sutileza, dejando entrever una leve sonrisa, esa que solía anunciar sus ataques más afilados. Estaba sentado frente a Arfuch, no tras un atril, sino en un set que fingía una charla cercana, casi desenfadada, aunque la tensión vibraba como un río a punto de desbordarse. El narrador, invisible pero omnipresente, percibió el pulso eléctrico en el aire. Las cámaras, con sus luces rojas encendidas, eran testigos mudos. El equipo de producción se desplazaba sigilosamente en la penumbra del estudio, sabiendo que esto no sería una entrevista común. Arfuch, con su figura robusta y una mirada curtida por demasiadas batallas, desprendía una autoridad que iba más allá de su cargo. No era el político habitual, ducho en malabares retóricos. Había en él un aire de estratega, de hombre forjado en la fragua de las crisis. Anaya carraspeó, ajustándose en el sillón que, pese a su diseño moderno, de pronto parecía menos acogedor. Agradezco su claridad, secretario, dijo Anaya. Y justo por esa responsabilidad que menciona, los ciudadanos, incluyéndome, tenemos interrogantes legítimos sobre la estrategia que se sigue. Porque, con todo respeto, los resultados no siempre coinciden con los discursos. Un golpe certero, envuelto en cortesía, al estilo de un polemista experimentado. Arfuch mantuvo su aplomo, con las manos grandes y firmes reposando sobre sus rodillas. Entiendo las inquietudes, señor Anaya. Respondió Arfuch, sereno pero tajante. Soy el primero en admitir que la labor es inmensa y que cada víctima nos duele profundamente. Pero reducir los resultados a generalidades simplifica un problema complejo. Se refiere a la disminución sostenida de delitos graves, como el homicidio intencional o el robo violento de vehículos, que hemos revertido en los últimos años. O tal vez a percepciones que a menudo se nutren de narrativas con fines distintos a la verdad objetiva. Anaya parpadeó fugazmente, un instante que delataba un leve reajuste. No esperaba una réplica tan rápida y cargada de datos. Hablo de la sensación de inseguridad que persiste, contraatacó Anaya. Uno recorre las calles, escucha a la gente, y el temor sigue presente. Las estadísticas son valiosas, no lo niego, pero la percepción ciudadana es el termómetro verdadero. Y ese termómetro, secretario, señala fiebre. La percepción es clave, sin duda, concedió Arfuch, su tono firme. Trabajamos día a día no solo para reducir los delitos, sino para que esos avances generen confianza. Pero déjeme apuntar, señor Anaya, que la percepción también se moldea, y a veces se manipula. Hay quienes, con intereses específicos, destinan recursos a amplificar lo negativo y ocultar los logros. Nosotros nos basamos en hechos, no en percepciones mediáticas interesadas. Un murmullo apenas audible recorrió el foro. La productora ejecutiva hizo una seña sutil al director de cámaras para que enfocara a Anaya, buscando captar su reacción. Anaya sonrió, esta vez con un dejo de tensión. Secretario, no me atribuya intenciones que no tengo, replicó. Mi preocupación es sincera. Usted habla de avances, ¿pero a qué precio? Hemos visto un aumento en los enfrentamientos, operativos que parecen combates más que acciones policiales. ¿No se está pagando un costo demasiado alto en términos de la imagen de la policía o incluso del respeto a los derechos humanos? Arfuch no se inmutó. Señor Anaya, cada operación policial se rige por protocolos estrictos y un profundo respeto a los derechos humanos, respondió. Tenemos tolerancia cero con los abusos. Si hay fallos, se investigan y sancionan. Pero no debemos confundir la firmeza necesaria para enfrentar a grupos criminales organizados y violentos con una supuesta brutalidad generalizada. Esta ciudad estuvo secuestrada por la inacción o la simulación durante mucho tiempo.
Nosotros optamos por atacar el problema de raíz, desarticulando las redes que generan violencia, y eso, inevitablemente, implica confrontaciones. La alternativa es rendirse, y eso no es opción. Hizo una pausa, sus ojos clavados en Anaya. Usted menciona el costo. ¿Cuál sería el costo de no actuar? ¿Cuántas vidas más se perderían si permitiéramos que estos grupos operaran sin freno? ¿Cuántos jóvenes más serían arrastrados? Ese es el costo que no estamos dispuestos a asumir. Anaya sintió que el terreno se tornaba resbaladizo. Harfuch no solo respondía, sino que contraatacaba con una lógica implacable, apelando a un sentido de responsabilidad mayor. Anaya decidió cambiar de táctica, buscando un ángulo más personal. Comprendo su postura, secretario, y valoro su compromiso, dijo. Pero hablemos de usted, si me permite. Su figura impone respeto, como señalé, pero también está marcada por su historia familiar y su trayectoria en situaciones extremas. Su padre, una figura icónica con un final trágico. Usted mismo, víctima de un atentado brutal. ¿Cómo influye esa carga personal, esa vivencia directa de la violencia, en sus decisiones al frente de la seguridad de esta ciudad? ¿No hay riesgo de que la emoción, el recuerdo, empañe el juicio objetivo que se necesita? El silencio en el estudio se volvió pesado. Era una pregunta osada, casi intrusiva, que bordeaba lo personal bajo la excusa del interés público. La productora contuvo el aliento. Anaya había cruzado una línea, apostando por desestabilizar a Harfuch. El secretario bajó la mirada por un instante, no por debilidad, sino como si convocara recuerdos con cuidado. Cuando levantó la vista, sus ojos reflejaban una dureza gélida y una tristeza profunda que no intentó disimular. Señor Anaya, comenzó, su voz más baja pero cargada de intensidad, lo que usted llama carga personal, yo lo veo como experiencia. Lo que sugiere como un posible velo en el juicio, yo lo considero un motor, un recordatorio constante de por qué hago esto. Hizo una pausa, y el narrador sintió como la audiencia, tanto en el estudio como en sus hogares, se inclinaba hacia adelante, expectante. Haber enfrentado la violencia en carne propia, haber perdido seres queridos por ella, no enturbia mi juicio. Al contrario, me da una perspectiva que otros, desde la comodidad de un escritorio o un debate televisivo, quizá no puedan comprender del todo. Me hace sentir el dolor de las víctimas de un modo visceral, no abstracto. Me impulsa a trabajar con la urgencia de quien sabe que detrás de cada número hay una historia, una familia rota, un futuro truncado. La respuesta fue un golpe directo, no por agresiva, sino por su cruda sinceridad. Harfuch no se victimizaba, convertía su tragedia en una fuente de fuerza y compromiso. Mis decisiones, continuó, se sustentan en inteligencia, estrategia, la ley y un profundo sentido del deber. Si mi historia personal influye, es para reforzar mi determinación de que menos familias sufran lo que la mía vivió, y para que los criminales sepan que enfrentarán un Estado firme, resuelto a proteger a sus ciudadanos. No hay emoción que empañe eso, señor Anaya. Hay convicción, un juramento y memoria. Anaya tragó saliva, visiblemente impactado, no por la emoción, sino por la contundencia de una respuesta que no anticipó. Había intentado usar la historia de Harfuch como un arma, pero ésta se volvió en su contra, revelando una profundidad y resiliencia que subestimó. El ambiente en el estudio ya no era el de una entrevista corriente. Se había transformado en un duelo de visiones, donde la frialdad calculadora de Anaya empezaba a resquebrajarse ante la gravedad serena de Harfuch. El primer bloque llegaba a su fin, y la balanza que Anaya esperaba inclinar a su favor parecía peligrosamente equilibrada, si no inclinada hacia el otro lado. La lección, aún no completamente impartida, flotaba en el aire. El corte comercial ofreció un respiro a Anaya. El equipo de producción se movía con eficiencia tensa. Un maquillador retocó discretamente el brillo en la frente de Anaya, quien apenas notó su presencia, absorto en sus notas o quizás repensando su estrategia. Harfuch, en cambio, permaneció inmóvil, sereno, conversando en voz baja con un asesor que se acercó con discreción. No necesitaba ajustar nada. Su postura era la de quien está en su elemento, por adverso que parezca. 5, 4, 3.
La cuenta regresiva del director de piso resonó, y las luces rojas de las cámaras volvieron a encenderse, implacables. Anaya recompuso su sonrisa, ahora algo más tensa. Continuamos con el secretario Omar Arfuch, dijo Anaya. Secretario, usted habla de convicción, de memoria. Palabras poderosas, sin duda, pero la política y la gestión pública también se construyen con alianzas y equipos, y su equipo, o más bien el gobierno del que forma parte, ha sido señalado por diversas controversias. Se habla de acuerdos oscuros, de una cercanía con ciertos grupos que, digamos, no contribuye a la claridad. ¿Cómo puede garantizar a la ciudadanía que la lucha contra el crimen es imparcial, que no hay intereses ocultos guiando las prioridades o, peor aún, ofreciendo protecciones? Era un ataque amplio, diseñado para manchar a Arfuch con el lodo de la política en general, diluyendo su figura en las críticas al gobierno en su conjunto. Una maniobra clásica. Si no puedes con el individuo, apunta a su entorno. Arfuch ladeó ligeramente la cabeza, como si evaluara la trayectoria de la pregunta antes de responder. Señor Anaya, mi compromiso es con la seguridad ciudadana, y en esa misión mi único pacto es con la ley y con los habitantes de esta ciudad. No sirvo a intereses de grupo ni a agendas encubiertas. Respondo al mandato que se me encomendó y a la confianza que la jefa de gobierno depositó en mí. Hizo una pausa, midiendo sus palabras. Hablar de pactos inconfesables, de manera vaga, es como arrojar una piedra al aire esperando acertar algo. Si usted tiene pruebas concretas de algún acto de corrupción o protección indebida en la secretaría que dirijo, le invito a presentarlas ante las autoridades correspondientes. Yo sería el primero en actuar con absoluta firmeza. Pero las insinuaciones sin sustento solo enturbian el ambiente y desacreditan el trabajo de miles de policías honestos que arriesgan su vida a diario. La respuesta era un desafío directo: si Anaya tenía pruebas, que las mostrara. De lo contrario, sus palabras se quedaban en el terreno de la especulación. Anaya, sin embargo, no cedió. No me refiero específicamente a su secretaría, secretario, sino al entramado del poder. Usted es una pieza clave de un gobierno. Puede, con la mano en el corazón, afirmar que todas las decisiones en las altas esferas, que afectan indirectamente su labor, son transparentes y buscan solo el bien común. Porque la percepción, y volvemos a ella, es que hay una opacidad preocupante en muchos niveles. Señor Anaya, replicó Arfuch, su tono firme pero cortés, yo puedo hablar con absoluta certeza de mi ámbito de responsabilidad, donde la transparencia es un principio fundamental. Publicamos nuestras estadísticas, protocolos y avances. Estamos sujetos al escrutinio ciudadano y de los órganos fiscalizadores. Sobre otras esferas del gobierno, no me corresponde ser vocero ni juez. Mi enfoque es cumplir con mi deber. Y permítame añadir que descalificar a las instituciones sin pruebas concretas es un juego peligroso que solo beneficia a quienes prefieren un Estado débil. El narrador notó cómo Anaya apretaba ligeramente la mandíbula. Intentaba llevar a Arfuch a un terreno político más amplio, donde se sentía más cómodo. Pero el secretario se mantenía firme en su campo: la seguridad, los hechos, su responsabilidad. Su labor no es una isla, secretario, insistió Anaya. Depende de presupuestos, de coordinaciones institucionales, de voluntades políticas. ¿Nunca ha sentido que esas voluntades políticas obstaculizan en lugar de facilitar? ¿No ha tenido que, como se dice, tragar sapos para avanzar en sus metas? Arfuch esbozó una sonrisa leve, casi imperceptible, que no alcanzó sus ojos. Señor Anaya, cualquiera que haya ocupado un cargo de alta responsabilidad en cualquier gobierno sabe que la gestión pública implica negociar, sortear obstáculos y construir consensos. Eso no es tragar sapos, es gobernar. Mi lealtad es con la misión que se me confió. Si para cumplirla debo dialogar, persuadir o enfrentar resistencias, lo hago siempre dentro de la ley y con el objetivo claro: una ciudad más segura. Hablemos de resultados concretos. Entonces, cambió Anaya de táctica, buscando un terreno que creía más favorable. La extorsión, por ejemplo, sigue siendo un cáncer para pequeños y medianos empresarios, para comerciantes. Las cifras oficiales muestran una disminución, pero en la calle la gente sigue pagando derecho de piso.
¿Qué está fallando, secretario? ¿Falta de inteligencia, de capacidad, o hay algo más? Era una pregunta delicada, pues la extorsión es un delito que genera enorme frustración ciudadana. Arfuch asintió con gravedad. La extorsión es uno de los delitos más dolorosos y que más nos ocupa, respondió. Hemos avanzado, desmantelando numerosas bandas dedicadas a este ilícito, muchas con operaciones muy sofisticadas. Pero es un problema complejo, con raíces profundas y gran capacidad de adaptación. No basta con detener a los extorsionadores, hay que atacar sus redes de protección, sus fuentes de financiación y, sobre todo, fomentar una cultura de denuncia. Muchos no denuncian por miedo, secretario, interrumpió Anaya. Miedo a represalias, a que la propia autoridad esté coludida. ¿Cómo se combate ese miedo? Con resultados y confianza, respondió Arfuch sin vacilar. Cada golpe a estas estructuras, cada detención, cada proceso judicial exitoso envía un mensaje. Hemos fortalecido los mecanismos de protección a denunciantes y testigos. Pero, siendo honesto, la colusión es una posibilidad que nunca descartamos y que combatimos con firmeza. Tenemos unidades de asuntos internos sólidas y una política de depuración constante. Un policía que traiciona la confianza ciudadana no tiene lugar en nuestra institución. Su mirada se endureció. Y permítame añadir, señor Anaya, que combatir la extorsión también requiere una sociedad participativa. Necesitamos que los ciudadanos confíen y denuncien. Esa confianza se construye con hechos, no con decretos. Estamos en ello cada día. Anaya consultó sus notas, buscando un nuevo ángulo. Cada línea de ataque parecía ser neutralizada por una mezcla de datos, firmeza y un llamado a la responsabilidad compartida que lo desarmaba parcialmente. Secretario, usted habla de su equipo, de los policías, hombres y mujeres que, sin duda, en su mayoría son honestos, continuó Anaya. Pero las condiciones laborales de la policía en México históricamente no han sido óptimas. Salarios bajos, jornadas agotadoras, falta de equipo adecuado en muchos casos. ¿Cómo se puede exigir heroísmo y rectitud en esas condiciones? ¿No es eso una vulnerabilidad estructural que su administración, o el gobierno en general, no ha resuelto? Era un punto válido, una crítica recurrente al sistema de seguridad en México. Arfuch asintió lentamente. Es una pregunta pertinente, señor Anaya, y agradezco que la plantee, dijo. Dignificar la labor policial es esencial para tener la policía que queremos y que la ciudadanía merece. En la Ciudad de México hemos hecho un esfuerzo sin precedentes, incrementamos los salarios de nuestros policías significativamente, por encima de la inflación, año tras año. Mejoramos el equipamiento, las patrullas, la tecnología. Fortalecimos los programas de capacitación y desarrollo profesional. ¿Es suficiente? Probablemente no. Siempre hay margen de mejora, pero estamos sentando las bases para que ser policía en esta ciudad sea una carrera digna, atractiva y con futuro. Hizo una pausa, su voz tornándose más personal. Convivo con mis policías a diario. Conozco sus sacrificios, sus aspiraciones, sus inquietudes. Le aseguro que mi compromiso con ellos es absoluto, porque sé que la seguridad de esta ciudad descansa en gran medida sobre sus hombros, y merecen todo nuestro respaldo y reconocimiento. Anaya escuchaba, su expresión indescifrable. Buscaba una grieta en la armadura de Arfuch, una contradicción, un punto débil. Pero el secretario se mantenía sólido, con un discurso coherente y un conocimiento profundo de su área. La imagen de la policía, secretario, sigue siendo un problema, insistió Anaya. A pesar de esos esfuerzos, para muchos ciudadanos el policía aún es sinónimo de corrupción, de abuso. ¿Cómo se cambia una percepción tan arraigada? Con acciones, no solo con palabras, respondió Arfuch, casi como un principio rector. Cada policía que actúa con profesionalismo, honestidad y valentía es nuestro mejor argumento. Cada caso de corrupción que sancionamos demuestra nuestro compromiso con limpiar la institución. Es un proceso largo, señor Anaya. No se cambia una percepción de décadas de un día para otro. Pero estamos sembrando, y estoy convencido de que la cosecha será una policía más confiable, más cercana a la gente, más efectiva.
El narrador observó cómo Anaya parecía quedarse, por un instante, sin una pregunta lista. Harfuch no solo respondía, sino que explicaba, contextualizaba, ofrecía una visión amplia de los retos y esfuerzos. El intento de acorralarlo fallaba. Anaya había llegado con un arsenal de preguntas punzantes, esperando encontrar a un funcionario a la defensiva, quizás titubeante, pero se topó con un líder seguro, con respuestas contundentes y una narrativa propia difícil de desarmar. La tensión en el estudio persistía, pero ahora tenía un matiz distinto. Ya no era la expectativa de una emboscada inminente, sino la de un duelo de esgrima donde uno de los contendientes demostraba una destreza inesperada, parando cada estocada y devolviéndola con precisión. El público, tanto en el foro como en la transmisión, comenzaba a notar que el supuesto cazador podría estar convirtiéndose en presa, o al menos recibiendo una lección magistral sobre cómo enfrentar un interrogatorio hostil sin perder la compostura ni la sustancia. La lección tomaba forma, no a través de un regaño, sino mediante la exposición clara y directa de la realidad de la gestión de seguridad, libre de demagogia. El aire en el estudio se sentía más denso. Anaya, visiblemente contrariado por la solidez y resistencia de Harfuch, decidió subir la apuesta. El rostro de Anaya, antes adornado con una sonrisa calculada, ahora dejaba entrever una tensión apenas contenida. Era el momento, pensó, de lanzar un dardo más preciso, más personal, quizás más desestabilizador. Secretario Harfuch, comenzó Anaya, su voz con un filo más evidente, usted habla de combatir el crimen, de desarticular bandas, pero hay quienes sugieren que su estrategia a veces bordea los límites de lo permitido, que en esta lucha, como algunos la llaman, se han tomado atajos. Pienso en los testigos protegidos o colaboradores, personajes con un historial delictivo amplio, a quienes se les ofrecen beneficios a cambio de información. ¿No es esto, en cierto modo, negociar con criminales? ¿No se arriesga a legitimar a unos para atrapar a otros, creando una especie de pax mafiosa selectiva? La acusación era seria, y Anaya la lanzó con la gravedad de quien cree haber encontrado el punto débil de su interlocutor. Harfuch lo miró fijamente, sin parpadear. Por un instante, un silencio denso envolvió el estudio, roto solo por el leve zumbido de los equipos electrónicos. Luego, el secretario respiró hondo y, al hablar, su voz combinaba firmeza y frialdad. Señor Anaya, la figura de los beneficios por colaboración eficaz está contemplada en nuestro marco legal. No es un invento de esta administración ni una práctica encubierta. Es una herramienta usada en muchos países para desmantelar el crimen organizado, que por su naturaleza compleja y hermética a menudo requiere información interna. Hizo una pausa, sus ojos escudriñando a Anaya. Permítame ser claro, colaborar con la justicia no equivale a impunidad. Quien delinque enfrenta las consecuencias. Los beneficios legales están estrictamente regulados, condicionados a la veracidad y utilidad de la información y siempre bajo supervisión judicial. No hay acuerdos turbios ni pactos mafiosos. Su tono se endureció ligeramente, con una indignación contenida. Y me parece, con todo respeto, una irresponsabilidad enorme hablar de una pax mafiosa selectiva. ¿Sabe lo que implica esa frase? Desconoce el sacrificio de los policías que arriesgan sus vidas para detener a estos criminales. Menosprecia el trabajo de ministerios públicos y jueces que procesan estos casos con rigor. Y, en última instancia, juega a favor de las narrativas de los propios delincuentes que buscan deslegitimar a la autoridad para seguir operando. El golpe fue directo. Harfuch no solo defendió la legalidad de sus métodos, sino que revirtió la acusación, señalando la ligereza de Anaya al usar esos términos. Anaya intentó interrumpir. Secretario, la percepción. La percepción, señor Anaya, cortó Harfuch, elevando la voz por primera vez, no gritando, pero con una autoridad que acalló cualquier réplica, no puede construirse sobre difamaciones o desconocimiento de los procesos legales. Nuestra lucha es frontal contra todos los grupos criminales en la ciudad, sin distinciones ni favoritismos. Usamos todas las herramientas que la ley nos otorga para ser más efectivos. Si usted lo ve como negociar con criminales, le falta comprender la complejidad de nuestra tarea. O tal vez persigue una agenda que no contribuye precisamente a la seguridad.
La atmósfera se cargó de electricidad. El director de cámaras gesticulaba frenéticamente para captar cada reacción. La productora se mordía el labio. Esto ya no era una entrevista, sino un enfrentamiento abierto. Anaya, visiblemente descolocado por la contundencia y la interrupción, balbuceó. No estoy difamando, secretario. Planteo dudas legítimas que circulan en la opinión pública. Las dudas legítimas se plantean con datos, con argumentos sólidos, replicó Harfuch, implacable. No con frases sensacionalistas que buscan titulares o aplausos fáciles. Usted, como figura pública que ha aspirado a altas responsabilidades, debería medir el impacto de sus palabras. En este tema, señor Anaya, las palabras tienen consecuencias. Pueden erosionar la confianza ciudadana, desincentivar la denuncia, incluso poner en riesgo investigaciones en curso. Ahora era Harfuch quien llevaba la ofensiva, no solo defendiéndose, sino diseccionando la táctica de Anaya y dándole una lección sobre responsabilidad pública. Usted me pregunta por mi trabajo, continuó, bajando ligeramente el tono, pero sin perder intensidad. Permítame explicarle. La seguridad no se construye desde un pedestal ni desde la comodidad de un estudio de televisión lanzando acusaciones al aire. Se construye en la calle, día tras día, con inteligencia, estrategia, valentía y, sí, a veces con decisiones difíciles tomadas con cabeza fría y el código penal en la mano. Se construye sabiendo que detrás de cada delincuente hay una historia, pero también víctimas que claman justicia. Se construye entendiendo que cada policía que sale a la calle deja una familia en casa y pone su vida en riesgo. Se construye asumiendo la responsabilidad de proteger a millones. Y esa responsabilidad, señor Anaya, no admite demagogia ni improvisaciones. Anaya intentó retomar la iniciativa. Secretario, el fin no justifica los medios. La legalidad debe ser intachable. Y lo es, afirmó Harfuch con rotundidad. Cada acción que emprendemos está apegada a la ley. Si usamos la fuerza, es porque la ley nos faculta, como último recurso y de manera proporcional. Si ofrecemos beneficios por colaboración, es porque la ley lo permite y lo regula. No inventamos nada, aplicamos la ley. Si alguien tiene pruebas de lo contrario, que las presente. Pero mientras tanto, le pido que no desacredite el trabajo de miles con insinuaciones infundadas. El rostro de Anaya reflejaba sorpresa y desconcierto. Había llegado al debate esperando acorralar a Harfuch, exponer sus supuestas debilidades, tal vez arrancarle una declaración comprometedora. En cambio, se topó con un muro de convicción y conocimiento, y ahora con una contraofensiva que lo dejaba sin argumentos. Harfuch se reclinó ligeramente, su mirada fija en Anaya. Mire, señor Anaya, entiendo la política. Entiendo la necesidad de cuestionar, de fiscalizar. Es parte de la democracia. Pero hay temas, como la seguridad, donde la crítica debe ser constructiva, informada, responsable. Aquí no se trata de ganar puntos en una encuesta o un debate. Hablamos de vidas humanas, de la tranquilidad de las familias, del futuro de nuestra ciudad. Cuando se lanzan acusaciones sin sustento o se simplifican problemas complejos por una ventaja política pasajera, no se daña a Omar Harfuch o al gobierno en turno. Se daña la causa de la seguridad. Se daña la confianza ciudadana. Y eso, créame, es algo que los verdaderos de compromiso, porque cada hombre y mujer en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, empezando por mí, estamos entregados en cuerpo y alma a protegerlos. Trabajamos incansablemente, a menudo en circunstancias difíciles y con riesgos significativos, para que ustedes puedan vivir con mayor tranquilidad. Sabemos que los retos son enormes, continuó Harfuch, que el combate a la delincuencia es complejo y no hay soluciones instantáneas. Pero también sabemos que hemos avanzado, que estamos asestando golpes precisos a las estructuras criminales, recuperando espacios y sentando las bases para una paz más sólida. Su mirada se fijó en la cámara, como si hablara directamente a cada espectador. Y mi mensaje es también de esperanza. Esperanza porque esta ciudad tiene una fuerza y una resiliencia extraordinarias, porque sus habitantes son gente trabajadora, honesta, que merece vivir sin temor.
Esperanza porque, a pesar de los obstáculos, estamos construyendo una policía más profesional, confiable y cercana a la gente. Y esperanza porque estoy convencido de que, trabajando juntos, autoridades y sociedad, podemos lograr esa ciudad segura y en paz que todos deseamos. Hizo una breve pausa y añadió. Pero para eso necesitamos también la participación ciudadana. Necesitamos que confíen en su policía, que denuncien, que se involucren en crear entornos más seguros. La seguridad no es solo tarea de la policía, es una responsabilidad compartida. Las palabras de Harfuch destilaban una sinceridad que iba más allá del formato de la entrevista. Eran el mensaje de un hombre que, más allá de su cargo, parecía profundamente comprometido con su misión. Anaya escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente. Cuando Harfuch terminó, hubo un silencio, menos cargado que los anteriores, más reflexivo. Secretario Omar Harfuch, dijo Anaya, con un tono que marcaba el cierre de la entrevista, le agradezco su tiempo y su disposición a responder estas preguntas, algunas, lo admito, incisivas. Ha sido una conversación intensa, pero creo que necesaria. Harfuch inclinó la cabeza en un gesto de asentimiento. Gracias a usted, señor Anaya, por la invitación y por la oportunidad de aclarar puntos y compartir nuestra visión y nuestro trabajo. El moderador, que había permanecido en un discreto segundo plano durante el acalorado intercambio, intervino para anunciar el fin del programa. Con esto concluimos esta edición especial. Agradecemos profundamente al secretario Omar Harfuch por su presencia y respuestas, y a Ricardo Anaya por conducir esta conversación, que sin duda deja mucho para la reflexión, dijo, alternando la mirada entre ambos. Las luces del estudio comenzaron a atenuarse. El equipo de producción se movió con más libertad. Anaya y Harfuch se desprendieron de sus micrófonos. Secretario, dijo Anaya, extendiendo la mano. Harfuch la tomó, y el apretón fue firme, profesional. Gracias de nuevo, añadió Anaya. A usted, señor Anaya, respondió Harfuch, con la misma seriedad que había mantenido durante toda la entrevista. Ambos se levantaron. No hubo más palabras entre ellos, al menos no frente a las cámaras, que, aunque ya no transmitían en vivo, seguían capturando los últimos instantes. El ambiente, aún impregnado de los ecos de la tensión vivida, se había relajado ligeramente. La lección había concluido. No fue una humillación pública, sino una demostración de cómo la preparación, la convicción y el dominio profundo de la propia responsabilidad pueden desarmar incluso al más astuto de los polemistas. Ricardo Anaya había intentado acorralar a Omar Harfuch, buscando exponer supuestas debilidades o contradicciones, pero se encontró con un funcionario que no solo resistió, sino que revirtió el embate, ofreciendo una lección magistral sobre la complejidad de la seguridad pública y la responsabilidad que conlleva. La audiencia había presenciado algo más que una entrevista. Fue testigo de un choque de ideas donde la sustancia prevaleció sobre la retórica y donde la seriedad del cargo se expresó con una claridad poco común. Mientras abandonaban el set por caminos separados, el narrador reflexionó sobre lo ocurrido. La entrevista había prometido un debate intenso y no decepcionó, pero el desenlace fue inesperado. El que llegó a interrogar terminó, en cierto modo, interpelado, y la lección, sutil pero poderosa, quedó resonando mucho después de que las luces del estudio se apagaran por completo. El encuentro había terminado, y las repercusiones, los análisis y las opiniones serían parte de otra historia. Por ahora, el silencio del estudio vacío era el único testigo del eco de las palabras dichas y, sobre todo, de las verdades expuestas.